¿Qué es una PC? Es una computadora personal, PC Personal Computer, diseñada originalmente para servir a un solo usuario. Sale al mercado en el año 1981 y va evolucionando en capacidad y velocidad, reduciendo su costo hasta volverse uno de los equipos más populares. Pueden configurarse de acuerdo con los modelos, accesorios y programas de muchas maneras distintas para adecuarse a múltiples necesidades. La PC de IBM marcó el estándar de toda una época, pero el prestigio que envolvía a la empresa no tenía nada que ver con sus ventas, dolorosamente arañadas por los baratísimos clónicos que proliferaban aquí y allá. Los clónicos, como su nombre lo indican, son copias de mucho menor costo realizadas por otras empresas. Elementos de una computadora. Los componentes básicos de una PC son dos: hardware, con conjunto de elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos o magnéticos para el procesamiento de la información. Sus elementos son CPU, monitor, teclado, disco rígido, disquete, RAMs, impresora, modems, plotters, escáneres, mouse, CD-ROM, etc. Software, conjunto de rutinas, programas, procedimientos y normas para que funcionen y opere el sistema. Hay dos clases: software base y sistemas operativos. Conjunto de programas para la administración de los recursos del equipo que permiten la interrupción de la computadora con el usuario. Utilitarios para realizar funciones y operaciones repetitivas. Software de aplicación son programas para realizar una tarea específica. Memoria es la que retiene la información de forma electrónica. Existen dos tipos básicos de memoria: ROM, Read Only Memory, porción muy pequeña de memoria grabada de fábrica con el equipo que solo es leída. Provee las instrucciones básicas para el arranque de la máquina. RAM, Random Access Memory, donde se cargan los programas y se produce la información. Se puede grabar y leer. La PC puede configurarse de acuerdo con los modelos, accesorios y programas de muchas maneras distintas para adecuarse a múltiples necesidades. Hacia la creación de IBM, la empresa Hollerith comercializó sus modelos para el uso de los organismos estatales y privados. Los éxitos llevaron a una ampliación del mercado y a la fusión de la empresa de Hollerith con otras dos más en 1911, de lo que resultó la Computer Tabulating Recording Company. Años después, en 1924, la empresa pasó a llamarse, ya con carácter definitivo, International Business Machines. De este nombre se derivó el famoso acrónimo IBM. Hasta el punto ha sido determinada la acción de esta empresa que durante muchos años el término IBM ha sido tenido por sinónimo perfecto en muchas lenguas de cerebro electrónico o computadora, y corrientemente se ha utilizado para así tratar de una equivalencia cabal. Pero dejemos a un lado las consideraciones comerciales. El mayor mérito de Hoylake se encuentra en su concepción del tratamiento de la información y el sistema que dispuso para convertir su idea en un proceso práctico y eficaz. Las calculadoras que existían a la sazón no permitían una aplicación útil para la tarea de censar, ya que en este caso lo que primordialmente se planteaba no consistía en cálculos aritméticos, sino en el tratamiento de la información. La información se refería a las características propias de cada habitante, en el objeto de elaborar estadísticas según los aspectos considerados. Ciertamente la tarea de Hollerith puede calificarse como la de una- como de un profesional de la computación. Con ello se define implícitamente el ámbito de la computadora, que no se resume en cálculos o cómputos. La actividad mayor de las computadoras se dedican al procesamiento de información y a buena distancia. Le sigue la realización de cálculos. Es común la idea de que el procesamiento de información, palabras, números u otras palabras, supone el 80% de la labor computacional actual. Hollerith fue el iniciador del tratamiento automático de informaciones. Con ello dio paso a la configuración de la computación como ciencia relativa al tratamiento y al al almacenamiento de información con medios automáticos. Unidad central de la computadora RAM, computadora IBM 360, perteneciente a la tercera generación, que introdujo el circuito cerrado. Macro, macrofotografía de una computadora IBM de la década de los 80. Detalle de la memoria de ferritas.
El cerebro de las computadoras. Ahora nos metemos dentro de una computadora para ver, para ver cómo funciona. Descubrimos su cerebro, la CPU, y hojeamos sus dos libros de memoria RAM y ROM. Acompáñenos en esta apasionante exploración. El corazón de las computadoras. En el corazón de toda computadora, desde la más pequeña hasta la más grande de los ordenadores profesionales, se encuentra la unidad central de procesamiento, CPU, del inglés Central Processing Unit. Esta controla y coordina las diferentes operaciones de la computadora. La CPU está compuesta por tres partes: la unidad de control, la unidad aritmética lógica, ALSI, del inglés Arithmetic Logic Unit, y la memoria o almacenamiento. Dentro de la unidad de control, las instrucciones con que hemos programado la computadora se llevan a cabo una por una hasta la finalización del programa. La ALU se asemeja a una calculadora. Es allí donde la computadora realiza su trabajo, suma, resta, separa una información de otra, etc. La memoria es el lugar donde la computadora guarda su programa y almacena datos. Existen dos clases de memoria en el ordenador: la ROM, Ready Only Memory, o memoria de lectura solamente, y la RAM, Random Access Memory, o memoria de acceso directo. Las memorias RAM y ROM. La CPU trae consigo dos libros. En el primero, el gran libro de la sabiduría. La memoria ROM están descritas, entre otras muchas cosas. Todas las órdenes del sistema operativo, Operation System. La CPU puede leer aquí qué es lo que debe hacer frente a un comando del sistema. Es como un gran diccionario que le indica la página donde debe buscar. La CPU se dirigirá directamente a dicha página, donde con pelos y señales y en su mismo idioma encontrará lo que tiene que hacer. La CPU solo entiende órdenes expresadas en el llamado código máquina, constituido exclusivamente por números binarios. Un conjunto de páginas indica al ordenador cómo debe comportarse en cada momento con el operador. ¿Qué colores usa? ¿Qué colores usar? ¿Qué debe informarle? Etcétera. Ni una letra de este libro puede ser modificada. Después de haber sido escrito, se lo sometió a un preparado especial, de manera que ni siquiera la falta de energía eléctrica hará que todos estos datos se pierdan. Es casi un libro eterno. Cada modelo de computadora tiene su propio diccionario. Esto es lo que caracteriza y diferencia a cada ordenador. En el segundo libro, la memoria RAM, la inmensa memoria de páginas, está en blanco. En estas páginas podemos escribir nosotros o almacenar los programas que queremos que la CPU lea. El contenido de este libro permanece registrado hasta que se desconecta la computadora. Un caos organizado. En la memoria de una computadora, lo que es vital es la situación de cada tema. El ordenador debe ser capaz de encontrar un byte de información determinado, ya sea parte de un programa o parte de los datos del mismo. El ordenador el ordenador necesita también tomar nota de dónde pone la información. La memoria humana se parece más a un buzón completamente lleno de información pero desordenado. Los componentes de una información son introducidos sin orden, aparentemente al azar, mezclándose entre sí y emparejando todos al interior del cerebro al reunir al reunir más y más imágenes y experiencia. De algún modo, el cerebro le da sentido y extrae lo que necesita. Cuando lo necesita, la memoria de una computadora se parece más a un gigantesco casillero, estando cada casilla completamente separada de la otra. Todo está muy ordenado. Cada casilla tiene un número llamado su dirección y contiene solo un byte, ni más ni menos. Así pues, el ordenador encuentra la información por el número de las casillas, no por lo que se haya alme- almacen- no, que se haya almacenado en esa casilla. Las computadoras no tienen inteligencia y no pueden organizar sus memorias por sí mismas. La única razón por la que un ordenador puede almacenar algo es porque alguien ha colocado la información en la casilla correcta. Y en el orden adecuado y a su debido tiempo. Al conectar la computadora, generalmente aparece en la pantalla un mensaje para indicar que está en funcionamiento. En la mayoría de los casos,
También informa que se puede empezar a escribir este mensaje y las ayudas que le permiten empezar a usarla están almacenadas en una parte de la memoria interna de la computadora. Es necesario almacenarlos en la ROM. Esta porción de la memoria contiene los programas que verifican si se han pulsado las teclas que imprimen las letras en la pantalla, realizando otros trabajos básicos esenciales. El hardware para ver y tocar. Pasen y vean, señores, el pasado de la el pesado de la computación. ¿Qué es, qué es el hardware? La computadora, según una división muy elemental, pero que ha hecho fortuna, se compone de dos grandes bloques, la parte hardware y la parte software. El cuerpo de un ordenador, llamado hardware por los americanos, su traducción literal es herraje o elementos de ferretería. Es realmente un conjunto de unidades más o menos distintas desde el punto de vista físico, capaces de desarrollar operaciones muy sencillas, pero que en su conjunto producen efectos extraordinarios. Control centralizado. Fruto de la tecnología más avanzada en el campo de la miniaturización, la estructura de este conjunto de componentes eléctricos está organizada como una eficiente sociedad. Control centralizado, un órgano de gobierno que ostenta el poder casi absoluto frente al resto, pero que muy democráticamente se limita a intercambiar de manera controlada la información, en su mayor parte ni siquiera producida por el mismo. Regula esta extraña familia de pequeños seres de silicio. El hardware abarca todos los componentes materiales de de la propia computadora, sean mecánicos, eléctricos o electrónicos, así como las unidades periféricas, sean teclados, impresoras, monitores, etc. Una larga evolución. Tanto si utilizamos una calculadora de bolsillo como un ordenador personal Macintosh para mantenernos en en el ámbito que más apreciamos, seremos testigos presenciales de una misma filosofía de funcionamiento, un órgano central que regula todo el conjunto y unos dispositivos periféricos que se someten a él y se dejan manipular de forma hábil. A lo largo de la evolución de los sistemas de computación han ido perdiendo peso específico dentro del campo del hardware, los elementos mecánicos y electrónicos y ganando los elementos electrónicos y las nuevas tecnologías. En la actualidad, las minicomputadoras y computadoras prácticamente parecen de componentes mecánicos y sus estructuras se componen principalmente de elementos electrónicos basados en circuitos integrados. Equilibrio entre hardware y software. La computadora es la conjunción de hardware y software. El hardware es la máquina, lo material, lo tangible. El software es el conjunto de elementos de programación o logicales y lenguajes están codificados. De ahí que la elección de una computadora no depende solo de las características técnicas de la máquina, ni sea independiente de la continuidad, calidad y versatilidad del software. Una computadora de excelente configuración física puede resultar prácticamente inservible si un desarrollo de software que permite su utilización. Valiéndonos de un símil, cabría ejemplificar este carácter dual. Supongamos que poseemos un moderno MIDI componente musical digital con lector de rayo láser. Este aparato posee una extraordinaria fidelidad de reproducción y gran potencia, además de otros factores añadidos, como búsqueda automática de temas, etcétera. Pero he aquí que en los almacenes próximos apenas se dispone de discos digitales y hemos de conformarnos con un escaso repertorio de grabaciones,
con lo que infrautilizamos el aparato y nos sentimos decepcionados. Algo parecido ocurre en computación. La computadora equivaldría al aparato reproductor de música y la programación sería paralela a los discos. La existencia de uno de los dos elementos sin el otro resulta inútil y una descompensación entre ellos tampoco alcanza el grado óptimo. El criterio para elegir una computadora radica en el correcto equilibrio entre el hardware y el software. Asimismo, no existe una computadora necesariamente mejor que otra de forma absoluta. La calidad de esa oferta depende de la utilización que desea hacerse. Existen computadoras domésticas profesionales, transportables o de gran envergadura, según sus características poseen una menor o mayor memoria y la rapidez de ejecución de sus instrucciones varía también de forma sensible. Puede ser tan poco conveniente poseer un sistema de exceso de capacidad y rapidez como poseerlo insuficiente, pues la relación entre trabajo y capacidad de proceso queda desproporcionada. Hard versus soft. Ah, El software es todo el conjunto de instrucciones que mediante una adecuada gestión de la circuitería lógica o hardware de la computadora permiten la resolución de problemas de tratamiento de la información. Un conjunto de instrucciones pensado para realizar una tarea determinada constituye un programa. Los programas están formados por rutinas, es decir, pequeños programas que tratan los distintos problemas elementales en que podemos descomponer la tarea. El software, la parte lógica. Las computadoras presentan dos aspectos íntimamente relacionados, el hardware y el software. El hardware es el conjunto de elementos físicos, máquinas, circuitos, teclados, monitores, grabadores, disqueteras, etc., que conforman lo que podemos tocar de las computadoras. El hardware difícilmente puede ser modificado. El software, en cambio, en la parte lógica de la computadora, hoy haremos un interesante recorrido por este fabuloso mundo. ¿Nos acompañan? ¿En dónde se encuentra? El software. Para su buen funcionamiento, toda computadora necesita de dos elementos indispensables, el hardware y el software. El software es un elemento que no podemos tocar, pero sin él la computadora no podría funcionar. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos que nuestra computadora nos sirva para llevar la contabilidad de nuestra casa. Bueno, de algún modo hay que informar a las computadoras cómo realizar los pasos necesarios para que lleven nuestra contabilidad. Estas órdenes conforman el software. Si cambiamos las órdenes que de ahora va a ser completamente diferente, como dibujar en la pantalla del monitor, transformar la computadora en una gran potente máquina de escribir con la que podemos escribir y corregir nuestros errores antes que estos se impriman o convertirla en una divertida máquina de juegos. Los programas. Dijimos que el conjunto de órdenes constituye lo que se llama programa. A cada una de las órdenes que componen este programa la llamaremos instrucción o sentencia. Cuando estamos ordenando algo a la computadora, decimos que estamos programando al conjunto de símbolos o palabras que se utilizan para representar estas órdenes. Se lo llama lenguaje de programación. Software base. El software de base está conformado por el conjunto de programas que sirven de enlace entre los programas escritos por un programador con el fin de realizar un determinado trabajo y la computadora y los elementos físicos que lo componen. Por ejemplo, si queremos que en la pantalla del televisor de la computadora se imprima nuestro nombre, tenemos que escribir las órdenes pertinentes en BASIC Logo, Pascal o C+, que son algunos programas realizados para que podamos comunicarnos de forma relativamente fácil
con la computadora. Estos idiomas son los programas denominados software de base, software aplicativo. Describe el nombre del software aplicativo. Tuvo el conjunto de programas escritos para resolver problemas específicos. Supongamos que el dueño de un supermercado todos los años tiene problemas para dejar sus cuentas bien cerradas, sin ningún error y en el tiempo justo. Y para resolver este asunto decide velarse por una computadora. Este señor ejecuta hechos a medida para que pueda resolver su problema de contabilidad. Al conjunto de problemas escritos para resolver un problema determinado se lo llama software aplicativo o de aplicación. Instruyendo a la computadora. Para que una computadora pueda realizar una tarea debe ser instruida sobre la manera de llevarla a cabo. El conjunto de instrucciones que recibe se denomina programa de computación. Repitiendo indefinidamente. Es importante recordar que una vez que la computadora ha sido instruida para realizar una tarea, la puede repetir indefinidamente. Es importante recordar que una vez que la computadora ha sido instruida para realizar una tarea, la puede repetir indefinidamente. Escribir un programa de computación lleva tiempo y requiere mucha paciencia, pero hay que hacerlo solamente una vez. Sin embargo, hay que tener cuidado en hacer un programa que funcione bien y que, n- y que no contenga errores. Tal vez sea aún más importante la necesidad de que realice la tarea adecuada para la cual fue creado. ¿Qué es el lenguaje de programación? Se define como lenguaje la capacidad de comunicación entre dos entes. El lenguaje de programación de un ordenador es un lenguaje inventado por el hombre, cuidadosamente ideado y de un vocabulario reducido. El lenguaje que con mayor frecuencia El lenguaje que con mayor frecuencia encontrarán cuando manejen una computadora en casa se denomina BASIC. El procesador o CPU no sabe nada de BASIC, como tampoco entiende el inglés o el castellano. Realmente el procesador se expresa en un lenguaje muy extraño llamado el código máquina. Alabado sea el Omnisaya. ¿Sí o no? ¿Sí o no, cabrón? Estoy diciendo sí o no. No crean que el procesador o CPU es un personaje algo alocado por la formación que había que habla su única forma de comunicarse, es diciendo un sí o un no. Si quiere decir un sí, envía una señal con tensión. Si quiere decir un no, entonces no la envía. En cierto sentido, una computadora no es más que una caja repleta de diminutos interruptores eléctricos que pueden conectarse entre sí de distintas maneras. La computadora moderna es una máquina extraordinariamente compleja, gracias al sorprendente desarrollo en el campo de la microelectrónica, el famoso chip de silicio o circuito integrado de silicio, incluso hasta la más pequeña de las computadoras personales. Incluso hasta la más pequeña de las computadoras personales puede contener 250.000 de estos pequeños interruptores. Todos estos interruptores pueden estar encendidos o apagados. El núcleo de combinación por número de combinaciones posibles entre interruptores encendidos y apagados. Es enorme. Veamos ahora que un ejemplo. Imaginemos que tenemos dos interruptores eléctricos conectados, cada uno a una lamparita. Cada interruptor puede estar en dos posiciones, encendido o apagado, con on u off. Con dos interruptores
Se consiguen cuatro combinaciones de on y off. Con esto podemos representar números SAS. Se consiguen cuatro combinaciones de un on y off. Con esto podemos representar números. Las computadoras emplean un sistema similar a este, la combinación de grupos compuestos por más de dos elementos. De grupos compuestos por más de dos elementos permiten la representación de mayor cantidad de números. La computadora La representación de mayor cantidad de números. Las computadoras pueden procesar cifras muy elevadas y realizar complicadas operaciones matemáticas con gran rapidez, valiéndose de miles de interruptores microscópicos. Bits y bytes. Siempre que escribe acerca de las computadoras utiliza la palabra bits y bytes, que significan pasen y vean, encendido y apagado. Y vimos que el ordenador era una especie de caja repleta de diminutos interruptores eléctricos que pueden conectarse entre sí de distintas maneras. Cada interruptor puede estar en dos posiciones, encendido o apagado. Si está apagado, representa un cero. Si está encendido, equivale a un uno. Un bit es la unidad de información más pequeña que maneja una computadora. Es la forma que tiene la computadora de representar los números cero y uno. Cuando decimos que un ordenador almacena un byte, significa que su memoria conserva un número entre cero y 255 que utilizará cuando le sea requerido. Cada byte posee su propia caja, dirección de memoria, y estas cajas se disponen en un orden preestablecido. Cuando la computadora necesita y estas cajas se disponen en un orden preestablecido. Cuando la computadora necesita recuperar un número, solo ha de saber en qué caja dirección está almacenado el byte. Teclado. Mediante el teclado de la computadora escribimos la orden 10 print hola y la entramos a memoria. CPU es el cerebro de la computadora. Le proporciona al ordenador la capacidad de computar, leer las órdenes o instrucciones escritas en la memoria RAM y busca su significado en el diccionario de la memoria ROM. Una vez traducido la orden, la ejecuta. Memoria RAM, especie de cuaderno electrónico donde el ordenador anota las órdenes que introducimos a través del teclado o cassette. Este cuaderno se puede borrar. Monitor. Una vez traducida la orden, el ordenador produce una señal de video, le envía al monitor y podemos visualizar hora en la pantalla. Memoria ROM. Esta especie de diccionario electrónico. El CPU traduce un número binarios, las órdenes que escribimos de la memoria RAM. Lenguaje de programación. Para programar una computadora es necesario dominar un lenguaje de programación, pero no nos asustemos porque aunque parezca mentira, estos son mucho más fáciles de aprender que una lengua natural. ¿Por qué? Porque tienen menos reglas y además estas son mucho más simples. Un lenguaje muy popular, el BASIC. Con la operación del microordenador en los años 70, los lenguajes de programación ganaron en popularidad. Entonces no era imposible tener una computadora en casa y se hizo lo necesario crear lenguajes accesibles para no expertos. Así nació el BASIC. Al conocer la mayoría de las microconductas, entonces no eran
Entonces, no era imposible tener una computadora en casa y se hicieron necesario crear lenguajes accesibles para no expertos. Así nació el BASIC. Al conectar la mayoría de los microcomputadoras domésticas, estas trabajan en BASIC. El BASIC es un código de instrucciones destinado a los principiantes para satisfacer todos los fines. Fue creado en los Estados Unidos por maestros que buscaban un lenguaje de fácil aprendizaje para sus alumnos. Como cualquier lenguaje humano, el BASIC posee un vocabulario y una sintaxis propios. Si bien el vocabulario del BASIC es mucho más reducido que el de un idioma normal, el BASIC consta de varios vocablos en inglés y fáciles de reconocer y sencillos de aprender. Uno de los inconvenientes del BASIC radica en que a través de los años los distintos fabricantes de computadoras han ido incluyendo sus propias modificaciones. Como resultado de ello existen una gran cantidad de variantes del BASIC y por esto un programa escrito en BASIC para un determinado ordenador no funciona o lo hace deficientemente en un ordenador de otra marca. No obstante, afortunadamente el lenguaje posee un núcleo común que por lo general es el mismo en todas las máquinas. Esto posibilita, si aprendemos el BASIC de un determinado ordenador con un poco de paciencia y no mucho esfuerzo, podremos utilizarlo en otro ordenador simplemente aprendiendo las palabras y funciones que difieren del anterior.